Hola a todos. Permítanme hacer una pregunta que a primera vista parece obvia. Cuando pensamos, ¿lo hacemos con esto? Claro, no. El cerebro es el centro de la lógica y la razón. Pero si están aprendiendo chino, están a punto de descubrir un secreto que literalmente va a volar tu cabeza. Porque en el idioma chino parece que sus hablantes piensan con el corazón. Miren estas palabras. Hablan de procesos que consideramos puramente cerebrales o emocionales. Si, pensar. Xiang, imaginar, extrañar. Nian, recordar. Lian, amor romántico. Yuan, rencor. Zhong, lealtad. Gan, sentir. Nu, ira. Kong, miedo. Huo, confusión. ¿Ven el patrón? No importa si es lógica, memoria o sentimiento, todas contienen el mismo radical, misterioso. El corazón, xin. ¿Es una coincidencia lingüística? ¿Es una simple metáfora antigua? ¿O es una declaración filosófica grabada en los cimientos del chino? Hoy vamos a abrir esa ventana y descubrir un universo de sabiduría cultural. Para entenderlo, debemos presentar a nuestro protagonista, Xin. Miren su forma más primitiva, de hace más de 3000 años. Parece un corazón latiendo. Pero aquí está la clave. Para los antiguos chinos, el corazón no era solo un órgano. Era la cámara central que gobernaba tanto lo físico como lo mental. Era el motor de las emociones, la raíz del pensamiento y el hogar de la esencia espiritual. Observaban que las emociones fuertes aceleraban el latido y la quietud del corazón significa paz mental. Por lo tanto, el corazón era el centro psicológico y ético del ser humano, el oficial regente del cuerpo y la mente. Sabiendo esto, podemos entender por qué este concepto necesita manifestarse en el idioma de maneras tan esenciales. Ahora pasamos a lo práctico. El radical xin es como un camaleón lingüístico que adopta 4 formas principales en los caracteres. Aprender estas formas es desbloquear la lógica detrás de cientos de palabras relacionadas con emociones y pensamientos. La primera forma es el corazón completo, xin zi di. Se coloca en la base del carácter, intacto y sin modificaciones. Representa procesos internos profundos, duraderos y estables. Pensamientos que requieren reflexión o valores que definen el carácter. Veamos ejemplos fascinantes que demuestran esta lógica. Ren, soportar, resistir. Su estructura es ren, filo de cuchillo, encima de xin. El filo está directamente sobre el corazón. Solo una voluntad profunda y una fuerza inquebrantable del xin pueden resistir tal presión. Es el origen de la idea china, de la tolerancia como fortaleza interior. Wang, olvidar. Se compone de wang, desaparecer, encima de xin. La lógica es simple. Cuando algo desaparece del corazón, lo olvidamos. No es solo un olvido cerebral, sino que la emoción desvanece de la parte más profunda de nosotros. Zhong, lealtad.
La estructura es zhong, centro, encima de xin. Significa que el corazón está firmemente en el centro. No se desvía, no se mueve. Es una lealtad inquebrantable porque viene de un corazón estable. Nian, recordar, pensar con afecto, se compone de jin, ahora, encima de xin. La lógica es la imagen de algo o alguien permanece ahora mismo en el corazón. Un recuerdo profundo, duradero. Por eso nian también implica afecto constante, como la nostalgia. Xiang, imaginar, pensar profundamente. Se compone de xiang, aspecto, forma, encima de xin. El corazón reconstruye la forma de algo o alguien. Es el pensamiento que se arraiga en el corazón, no en la superficie. Recuerden, el Xinzidi se refiere a procesos internos profundos. Voluntad, ren, memoria, nian, valores, zhong, o pensamiento, xiang, si. La segunda forma es el corazón vertical, llamado Shu Xin Pang. Siempre se coloca a la izquierda para expresar algo dinámico. Es el sistema de alarma rápida del corazón, que suele representar emociones instantáneas, fuertes o físicamente perceptibles. Veamos 6 ejemplos clave de esta reacción instantánea. Jing, sorprenderse. El corazón salta, una reacción instantánea y física. Huang, nervioso, alarmado. Cuando olvidas algo vital, el corazón late descontroladamente. Hui, arrepentirse. El momento exacto en que te das cuenta de un error. Sientes un dolor emocional instantáneo. Fen, indignarse. La ira surge en un instante. La sangre sube a la cabeza. Hui, sentirse avergonzado. Te ruborizas. Te sientes pequeño. Mang, estar ocupado. El corazón está agitado. Un estado fluctuante que se siente físicamente. La regla es clara. El radical Shu Xin Pang se centra en el ahora mismo. Reacciones rápidas del corazón. A diferencia del Xinzidi, que expresa estados estables o profundos. El corazón central. Esta posición describe estados de confinamiento o de ser un núcleo esencial. El ejemplo más claro es Men, sofocado, deprimido. El corazón está encerrado detrás de la puerta, sentirse atrapado en la propia mente. O el antiguo carácter de amor, Ai, donde el corazón era el núcleo que se sostenía y protegía con afecto. El corazón inclinado. Esta sutil forma inclinada se usa para expresar una postura mental de respeto y modestia, cualidades clave en la cultura china. Por ejemplo, Gong, respeto, es la acción de inclinar el corazón en señal de cortesía. Mu, admirar, un corazón que se inclina con anhelo hacia algo grandioso. Elevación cultural y filosófica. La gran revelación. Volvamos a la gran pregunta. ¿Los chinos piensan con el corazón? La respuesta es un rotundo sí, pero no con el órgano físico, sino con el corazón mente, un concepto único que revela la esencia misma de la filosofía china. Prepárense,
porque lo que viene es la clave para entender ese enigma. El confucianismo y la conciencia moral. Liangzhi. La primera pieza del rompecabezas la da Mianxiu, Mengzi, una figura fundamental del confucianismo. Él dejó escrito: 心之官则思. El corazón es el órgano que piensa. Pero este corazón que menciona Mianxiu es el asiento de la Liangzhi, la conciencia del corazón. Es el instinto que nos hace distinguir el bien del mal. Esto es el punto crucial. Para Mianxiu, la función más importante del pensamiento, si, no es hacer cálculos, sino discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El pensamiento, en su raíz, es un acto moral. Por eso, cuando en chino tenemos caracteres como huo, confusión, o yuan, rencor, ambos con el radical xin, no son solo emociones. Indica que el corazón miente, está desequilibrado. Si tu xin es recto y puro, tu pensamiento será sabio y justo. La moral, en última instancia, es la base de toda cognición. La unidad de mente y emoción, 心性合一. Esta visión filosófica nunca permitió la división radical entre razón y emoción, una dualidad que ha marcado mucho el pensamiento occidental. En China, ambos son dos caras de la misma moneda, y su centro es el corazón, xin. En las escuelas neoconfucianas se desarrolló el concepto de 心性合一, que significa unidad de corazón y naturaleza humana. La idea es simple. Tu naturaleza, xin, es inherentemente buena, y el corazón es el motor que la realiza. Por eso cuando un chino te dice, piensa en esto, te está pidiendo que lo examines no solo con la lógica fría, sino con tu esencia humana, tu sensibilidad y tu conciencia moral. No se trata solo de qué piensas, sino de cómo lo sientes y por qué lo sientes. Todo desde el xin. Recuerden los caracteres si, pensar, xiang, imaginar, gan, sentir, etc. Todo une pensamiento y emoción en un solo símbolo. Porque la filosofía china siempre los vio como inseparables. La escuela de la mente y la acción integral. El filósofo Wang Yangming llevó esta idea a su clímax con la escuela de la mente, Xinxue. Su principio más famoso es 知行合一, unidad de conocimiento y acción. Wang Yangming enseñó una frase impactante, 心外无物, que se traduce como no hay cosas fuera del corazón. El corazón es el microcosmos del universo. Tu conocimiento, 知, y tu acción, 行, son manifestaciones directas de lo que hay en tu xin. Y aquí está la gran revelación que el idioma chino nos regala. El xin codificó toda esta filosofía en cada carácter. Un solo componente nos abre una ventana a una civilización que sostiene una visión integral del ser. Una conexión armónica entre la lógica cerebral y la sensibilidad moral del corazón. Ese es el poder latente del corazón en el chino. Aplicación práctica. Frases clave modernas. Esta herencia cultural del corazón xin es tan fuerte
que la encontramos en el lenguaje moderno con mucha frecuencia. Aquí les doy una de las palabras con xin más destacadas. 走心, literalmente caminar corazón. Significa ser sincero, atento o poner emoción. Si alguien dice una cosa es muy 走心, está felicitando la sinceridad. Por ejemplo, 这篇文案很走心. Este guión es muy sincero. 小心, literalmente pequeño corazón. Es decir, ser prudente y cauteloso. Por ejemplo, 小心路滑. Ten cuidado. El suelo está resbaladizo. 安心, literalmente estable corazón. Significa estar aliviado, sin preocupaciones. Por ejemplo, 收到消息，我就安心了. Me quedé tranquilo al recibir el mensaje. 开心, literalmente abrir corazón. Significa feliz, simple pero indispensable. Por ejemplo, 我见到你很开心. Estoy contento de verte. 伤心, literalmente herir corazón. Significa triste, dolido. Por ejemplo, 听到这个消息，他们很伤心. Está muy triste al escuchar esta noticia. 用心, literalmente usar corazón. Significa esforzarse, dedicarse con seriedad. Por ejemplo, 他学习很用心. Él estudia con mucho esfuerzo. 耐心, literalmente soportar corazón. Significa paciente o paciencia. Por ejemplo, 学中文需要耐心. Aprender chino requiere paciencia. 贴心, literalmente pegar corazón. Significa atento, considerado. Se usa para describir personas que saben cuidar. Por ejemplo, 我朋友很贴心. Mi amigo es muy atento. 分心, literalmente dividir corazón. Significa distraerse. Por ejemplo, 工作时别分心. No te distraigas mientras trabajas. 暖心, literalmente calentar corazón. Significa reconfortante, conmovedor. Por ejemplo, 他的话很暖心. Sus palabras son muy reconfortantes. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pasando de una pregunta curiosa a desarrollar un universo de conocimiento. Un solo carácter, xin, nos ha enseñado que el pensamiento para los chinos es un acto inseparable de la étnica, la emoción y la esencia humana. El chino es un idioma que te pide que pienses con todo tu ser. Pero si deseas llevar a esta reflexión filosófica a su máximo potencial, quiero invitarte a ir más allá de los videos regulares y unirte a nuestra comunidad exclusiva. Desbloquea el camino hacia el dominio con 3 niveles de conocimiento. Comienza con Rote, Yuya, para acceder a nuestra biblioteca de cursos básicos prácticos y recibir los videos con acceso anticipado. Asciende a Manantial, Siquan, y obtén lecciones entre medias esenciales, herramientas de vocabulario fundamental y respuesta prioritaria a tus comentarios. Y si buscas la iluminación total, Wu Jing, el nivel maestro desbloquea las clases pro y el aprendizaje más profundo con análisis más exhaustivo. Es hora de activar tu propio corazón-mente en chino.
haz clic en unirse y empieza tu camino hacia el Wu Jing. Si este video les ha hecho sentir esa iluminación o les ha abierto una ventana que nunca esperaron, por favor, compártanlo y déjenos un me gusta. Suscríbanse para descubrir más secretos ocultos del chino. ¿Cuál es tu carácter favorito, Gongxin? Déjamelo en los comentarios. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.